Well, good morning, good morning. Today is January 13, 2021. This is our first class, right, from on YouTube. This will be the start of our new material, Unit 5, Lesson number 1. And we're going to start with what is mythology. This is one of my favorite units in this whole curriculum. So we're going to see an overview of some key elements of mythology. ¿Okay? Así que hoy, ¿verdad? Comenzamos esta nueva unidad, esta nueva material. Es la unidad 5, la lección 1, y se trata sobre la mitología. ¿Ok? ¿Qué es la mitología y ciertos elementos principales sobre la mitología? Let's start. Now, before we begin our new material, I want to read a quote and I want to give you your first assignment, which is 2 questions, okay? Because we are starting a new semester, we are starting a new year, we are starting our last semester in 8th grade, right? So I wanted to share with you this quote that I really like, and it says, as this new year approaches, find inspiration around you and motivation within you to be all that you can be, right? And a happy new year, right? Verdad, antes de comenzar el material, antes de comenzar la nueva unidad de mitología, quería, ¿verdad?, compartir una reflexión, compartirle un quote, una frase que me gusta mucho, ¿verdad? Y 2 preguntitas, que es su primera tarea, ¿verdad? Que es la primera pregunta que van a estar contestando. Y la frase, ¿verdad? Dice, según este nuevo año comienza, encuentra inspiración a tu alrededor y la motivación dentro de ti para hacer todo lo que tú puedes ser, ¿verdad? Y es media fresita, media monguita, pero es una frase muy bonita, ¿verdad? Porque significa que uno busca alrededor de uno esa inspiración que a veces uno no tiene, ¿verdad? Y uno busque dentro de uno esa motivación, ¿verdad? Para seguir, para llegar aquí, para hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, basado, ¿verdad? En este nuevo comienzo de año, basado en que dejamos atrás el 2020, ¿verdad? Van a contestar estas 2 preguntas. Lo pueden hacer en su libreta y luego, ¿verdad? Van a Teams y van a la tarea que en Forms, ¿verdad? Que va a estar allí. Y allá entonces escriben las contestaciones a estas 2 preguntas. ¿Ok? Van a estar nuevamente por Teams en Forms. ¿Ok? Tienen 2 preguntas. Let's read the first questions. And it says, what is one thing you learned during Christmas break? Anything, no matter how small. ¿Ok? La pregunta número 1 dice, ¿qué es una cosa que aprendiste durante vacaciones de invierno, ¿verdad? De Navidad. ¿Qué aprendiste? Así sea lo más mínimo, así sea, aprendiste a hacer un sándwich, ahí está. Aprendiste cómo se juega tal juego, ahí está. Aprendiste cómo sabe tal comida, ahí está, ¿verdad? What is one thing that you learned? ¿Qué aprendiste? Luego, number 2. What would you like to learn this semester, right? Anything or topic that interests you, ¿ok? La número 2 es, ¿qué te gustaría aprender este semestre, ¿verdad? Tanto sea de la escuela como de la vida. Mira, me gustaría aprender sobre este tema, me gustaría aprender sobre aquello, me gustaría aprender sobre, qué sé yo, este deporte, ¿verdad? ¿Qué te gustaría aprender antes que se acabe mayo 31, ¿verdad? So, those are your 2 questions for the first assignment, ¿verdad? Las 2 preguntas para su primer tarea. Nuevamente, you can answer it on your notebook and then write it on the forms on Teams, ¿ok? La pueden escribir en su libreta y luego entonces pasarla en Forms en Teams, ¿ok? Now let's begin. Okay, so first we start with what is mythology, okay? The first thing, what is mythology? And let's read the first paragraph. It says, a myth is a story originally told to explain nature and how the world came to be, ¿verdad? Un mito es una historia originalmente contada para explicar la naturaleza y cómo existió el mundo, ¿verdad? And it says, myths usually have a religious quality.
Los mitos usualmente tienen una cualidad religiosa, ¿verdad? Porque hablan de los dioses. Y luego sigue, mythology is a collection of these traditional stories that express the beliefs and values of a group of people. Supernatural beings are the main characters in many myths. ¿Verdad? Nos dice que la mitología es una colección de historias tradicionales, ¿verdad? Que cuentan unas creencias y unos valores de un grupo de personas específicas, ¿verdad? Estos seres sobrenaturales que aparecen en los mitos son personajes, ¿verdad? Que aparecen muy común a través de todos los mitos y todos ellos comparten la característica de tener ciertos poderes y de ser, ¿verdad? Unos seres sobrenaturales. Y abajo nos dice, what is a myth, right? ¿Qué es un mito? A myth is a traditional, typically ancient story dealing with supernatural beings, ancestors, or heroes that serves as a fundamental type in the worldwide view people. Okay? So, nos está diciendo que un mito es una historia, ¿verdad? Ancient, anciana, sagrada, ¿verdad? Tradicional, que tiene seres sobrenaturales, que habla sobre unos héroes, que habla, ¿verdad?, sobre unas cosas principales de una cultura, ¿verdad? Nos habla de ciertos valores, de ciertas cosas que están presentes en la psicología, en las costumbres y en los ideales que nosotros cargamos inclusive hoy día, no tan solo de hace 1000 o 2000 años. En resumen, ¿verdad? La mitología es una serie, ¿verdad?, de colecciones de historias a través de los siglos y los siglos y los siglos, donde se presenta la creación del mundo, donde se presenta la creación de los humanos, la creación de los animales, ¿verdad?, donde se presenta la creación del fuego, de los ríos, de los mares, ¿verdad? Y cada cultura tiende a tener su mitología, cada cultura tiene sus diferentes historias, ¿verdad?, de origen, tanto como la griega, que es la más reconocida, la romana, que comparte de la griega, la mitología hindú, la mitología china, la japonesa, ¿verdad? Hay muchísimas más, la nativa, la caribeña, ¿verdad? Inclusive nosotros tenemos de los indios taínos, así que la mitología son todas esas colecciones de historias, ¿verdad? Que se usaron para explicar el origen de ciertas cosas, ¿verdad? Que no se entendían porque no se conocía la ciencia en esos tiempos de hace siglos y siglos y siglos y miles de años atrás. Seguimos. Okay, so here we start with types of myths, right? There are different types for different beliefs for different things, right? They explain different kind of stories. So let's start reading the first paragraph. It says, similar types of mythological stories can be seen throughout different cultures around the world. Ahí le falta una L, ¿verdad? Nos dice que las historias típicas, ¿verdad?, de la mitología se pueden ver a través de diferentes culturas, ¿verdad?, alrededor del mundo. Así que compartimos esas historias, compartimos esa necesidad de conocer el porqué de ciertas cosas, ¿verdad? Y nos dice, some of the most common types of myths include creation myths, myths explaining natural phenomena, myths explaining human conditions and institutions, and theogenic myths. ¿Okay? Nos dice que algunos de los más comunes son los mitos que incluyen la creación, ¿verdad? Cómo existió todo. Son mitos que incluyen los fenómenos naturales, como son, por ejemplo, los huracanes, los tornados, los rayos, el agua, ¿verdad? Todas esas cosas, el fuego. Los mitos explicando las condiciones humanas, lo que es el coraje, lo que es el amor, lo que es la vanidad, lo que es la venganza, ¿verdad? Y las instituciones, lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que es el hogar, lo que es, ¿verdad? Todas esas responsabilidades. Y por último, los mitos teogénicos, que son los que nos dicen sobre el origen de los dioses, ¿verdad? De dónde sale cada dios es que se cree en esa cultura. The second paragraph says, the most common type of myth is the creation myth, ¿verdad? El más común es de la creación, cómo existimos, de dónde venimos, ¿verdad? Y nos dice, the creation or origin myths is a symbolic narrative of how the world began and how people first came to inhabit it, ¿okay? Así que el mito del origen, el mito de la creación, ¿verdad?
es una narrativa, es un cuento, es una historia sobre cómo comenzó el mundo y cómo las personas existieron por primera vez en ese mundo para habitarlo, ¿verdad? Así es como trata cada mito, de dónde salimos, por qué estamos aquí, ¿verdad? Nos dice, every culture has their own creation myth. Y esto es súper interesante porque quiere decir que cada cultura creó su propio mito, creó su propia creencia sobre cómo existió el mundo, ¿verdad? Tenemos desde la cultura hindú, ¿verdad? El Hindu mythology, que cree que nacimos desde una cosa, ¿verdad? Ahí salvaje, bien loca, de unos huevos ahí raros. Tenemos también, ¿verdad? La mitología de Akita e Ina, que inclusive cree que salimos, ¿verdad? De ese fuego con agua, ¿verdad? Tenemos la mitología griega, que fueron unos dioses que nos hicieron. Tenemos la mitología de Prometeo, ¿verdad? Que vamos a estar hablando aquí. Tenemos mucha mitología de creaciones, ¿verdad? De cómo todo comenzó a existir. Y vemos que se comparte a través de todo el mundo, desde Sudamérica, Norteamérica, toda Europa, ¿verdad? Y toda Asia. Así que es algo que compartimos como institución humana, ¿verdad? Como cultura a nivel global. Let's keep. Okay, now another type of myths, right? Number two is myths about natural phenomena, ¿verdad? Otros común, el número dos son los mitos sobre los fenómenos naturales, right? These myths explain the existence of something in nature and natural occurrences, ¿verdad? Estos mitos explican la existencia de algo en la naturaleza y las ocurrencias naturales, ¿verdad? These myths mostly present stories about weather and the universe. Estos mitos nos presentan historias sobre el clima, ¿verdad? Como lo es las tormentas, la lluvia, los rayos, los granizos, los huracanes, ¿verdad? Los tornados, los tsunamis, todas esas cosas, los temblores. ¿Verdad? Y el universo, ¿verdad? De cómo pasan los eclipses, cómo pasa el día, la noche, ¿verdad? Y todas esas cosas, las estrellas. Todos esos son mitos sobre fenómenos naturales. Luego nos dice, myths about human conditions and institutions were used to establish certain behaviors and explain rituals, ¿verdad? El próximo es los mitos sobre las condiciones humanas y las instituciones, y nos dicen que estos eran usados para establecer ciertas conductas, ¿verdad? En las personas y establecer unos rituales, ¿verdad? Explicar esos rituales. This type of myth was used to explain the human condition and teach moral lessons. Este tipo de mito, ¿verdad? Fue usado para explicar la condición humana, o sea, el por qué somos como somos. Por qué, por ejemplo, el mito del coraje, el mito de la vanidad, ¿verdad? El de Narciso, por qué nos queremos tanto. Él se quiso tanto que hasta se convirtió, ¿verdad? En una flor y dejó de ser quien era, ¿verdad? Muchos mitos que explican el porqué de nuestra condición humana. También se usaban, ¿verdad? Para enseñar lecciones morales, ¿verdad? El bien y el mal, esa pelea de qué te pasa si no haces el bien, qué te pasa si haces el bien, ¿ok? Y por último tenemos el theogenic myths, focus on the gods, ¿ok? How they came to be and how they interact with one another, ¿ok? Estos son los mitos teogénicos, que significa que son mitos sobre los dioses. Nos explican quiénes son los dioses, se enfocan en qué son los dioses, cuáles son sus poderes. Esos son los mitos que nos hablan de Zeus, de Poseidón, de Hades, de Afrodita, de Artemis, de Atena, de Apolo, ¿verdad? Todos esos dioses principales. Así que esos son los mitos teogénicos. ¿Ok? Let's keep on. Okay, now we have what elements does a myth have, ¿verdad? Ahora nos movemos a cuáles son los elementos que debe tener un mito, ¿verdad? En las clases pasadas, del semestre pasado, si nos acordamos, ¿verdad? Vimos ciertos elementos que existían dentro de la literatura, ¿verdad? Los elementos como los personajes, el plot, ¿verdad? El setting, el dónde, el clímax, ¿verdad? Todo eso que practicamos en una de las lecciones pasadas. Y vamos a ver que los mitos también tienen esos mismos elementos, ¿verdad? And first we have the elements of characters, ¿verdad? El primero que tenemos son los personajes, characters. Y nos dice,
These include supernatural beings such as gods, goddesses, monsters, and other creatures, ¿verdad? Los personajes incluyen estos seres sobrenaturales, ¿verdad? Como son los dioses, las diosas, los monstruos y todas esas criaturas sobrenaturales, ¿verdad? Que salen sobre todo en la mitología griega, que es la que más vamos a estar enfocándonos en esta unidad, ¿verdad? Aquí vemos diferentes tipos de ejemplos de la mitología griega, ¿verdad? Y rapidito, ¿verdad? Lo vamos a leer por encima. Y nos dice que está Zeus, ¿verdad? Zeus, que es el dios de los dioses, que es el que gobierna, ¿verdad? El Olimpo y es el dios también a cargo del thunder, de los rayos. Tenemos a Hades, ¿verdad? El nombre que tiene al lado es el nombre romano, porque esos dioses se conocen griegos y romanos. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos a Hades, que es el dios, ¿verdad? De la muerte, del underworld, de todo lo que está por debajo. Tenemos a Poseidón, que es el dios del mar. Tenemos a Ceres, ¿verdad? Que es la diosa de la agricultura. Tenemos a Hermes, ¿verdad? Que es el dios, el mensajero de los dioses. Tenemos a Aphrodite, que también se conoce como Venus, ¿verdad? Que es la diosa del amor y de la belleza. Tenemos a Ares, que es el dios de la guerra, ¿verdad? De todo lo violento. Tenemos a Dionisio, que es el dios del vino. Tenemos a Artemis, ¿verdad? Que es la diosa, dice que es, aquí lo veo pequeñito, de la caza, ¿verdad? De cazar, de hunting. Y, ¿verdad? Tenemos a Atina, que es la diosa de la sabiduría. Tenemos a Eros, que es el dios, ¿verdad? Del afecto y del amor, ¿verdad? Y por ahí tenemos muchísimos más, ¿verdad? Lo que significa que todos estos personajes existen dentro de estas historias y es uno de los elementos principales de los mitos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son otros elementos. Ok, seguimos con los elementos, right? What elements does the myth have? Part 2. Another element is plot, ¿verdad? Otro de los elementos es el plot, es la trama, es el elemento principal también, ¿verdad? De una historia, porque de qué trata, qué pasa al principio, qué pasa en el medio, qué pasa al final, cómo se resuelve el problema, el conflicto, ¿verdad? Y nos dice, the plot of a myth has the same structure as that of a fiction, ¿verdad? Tiene la misma estructura que la habíamos estudiado en la otra lección pasada de ficción, ¿verdad? Tiene la exposición, rise in action, climax, fall in action, and resolution. También nos dice, the events within a mythological story include some kind of magic, transformations, and curses, ¿verdad? Los eventos, ¿verdad? Lo que conforma este plot, esta trama, ¿verdad? Lo que compone esta trama, incluye magia, incluye transformaciones, incluye, ¿verdad? Maldiciones, curses, hechizos, ¿verdad? E incluye todo este tipo de cosas que son sobrenaturales. Y nos dice, since myths include supernatural beings, the laws of nature may also be changed or broken in mythology. ¿Verdad? Como los mitos incluyen seres sobrenaturales, pues las leyes de la naturaleza algunas veces se cambian o se rompen, ¿verdad? Así que no tiene como una lógica como la tenemos en el mundo real. Y nos dice que el conflicto, the conflict in myths, often focuses on the struggle between good and evil, ¿verdad? El conflicto en los mitos se enfoca en esta pelea entre el bien y el mal, ¿verdad? Y aquí vemos, le puse el ejemplo, ¿verdad? De Pandora, la caja de Pandora, que hemos escuchado esa historia antes, ¿verdad? Y nos dice que la caja de Pandora, ¿verdad? Nos presenta ese plot, esa trama de magia, de transformaciones, de hechizos, ¿verdad? Una vez que ella abre por curiosidad esa caja de Pandora, todas las cosas, ¿verdad? Malas salen al mundo, sale el odio, sale la tristeza, sale el enojo, sale la ira, sale el hambre, ¿verdad? Sale todo lo negativo y solamente queda dentro el hope, la esperanza, ¿verdad? Que eso es lo que ella guarda y después quiere, ¿verdad? Promover en el mundo. Así que en esa historia, ¿verdad? Ese plot nos demuestra un hechizo, nos demuestra magia, nos demuestra una transformación, ¿verdad? Porque el mundo pasa de ser perfecto a tener todas estas cosas negativas, ¿verdad? Que salieron de la caja.
Así que ahí podemos ver cómo ese plot, cómo esa trama, ¿verdad? Funciona para darnos ese sentido, para darnos esa historia, ¿verdad? Desde principio hasta final. Let's see the next one. Okay, now, number three, another element, a very special element, is the setting, ¿verdad? El setting, habíamos quedado que era el lugar, era el dónde y el cuándo, ¿verdad? Dónde se trata la historia y en qué tiempo se trata la historia, dependiendo de la mitología, eso cambia, ¿verdad? Y nos dice, the setting of many myths can include supernatural places such as Mount Olympus, the home of the Greek gods. Myths can also take place a local setting, ¿verdad? Nos dicen que este setting, ¿verdad? Este lugar puede tomar en lugares sobrenaturales, como lo es el monte Olimpo, ¿verdad? Estas son las dos imágenes que vemos ahí, que están tomadas de la película Hercules, ¿verdad? De Disney Movies. Y ahí nos deja ver, ¿verdad?, dónde viven los dioses, dónde, ¿verdad?, en ese espacio, en esa ciudad, por allá, alejado de todos los humanos, ¿verdad? Nos dice, because myths focus on explaining what was unexplainable at the time, myths always take place in an ancient time, a time much before the development of science and technology, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que como los mitos se enfocaban en explicar lo que no se conocía, lo que era inexplicable en ese tiempo, ¿verdad? Los mitos siempre toman lugar, toman setting en un tiempo ancient, en un tiempo prehistórico, en un tiempo antes de, ¿verdad?, del presente. Así que los mitos tienden a ser very, very, very ancient, ¿verdad? En un mundo que no existía la ciencia, que no existía la tecnología, en un mundo que no estaba aún desarrollado, ¿verdad? That's where myths take place. Okay? Let's see the next element. Okay, now to our last element. Our last element is our theme, okay, the theme. Now, the theme, we already discussed that in another unit, ¿verdad? Ya habíamos discutido que eran los temas, ¿verdad? Que era lo que se presentaba principal como la idea, ¿verdad? Ese tema que se pretendía compartir en esa lectura, ¿verdad? Y nos dice aquí que aplica igual en la mitología, ¿verdad? Themes in mythology have to do with how people should act. Myths show values such as bravery and humility in its heroes, ¿verdad? Estos temas, principalmente en la mitología, tratan de cómo la gente debe actuar, ¿verdad? Estos mitos demuestran ciertos valores, ¿verdad? Valores como lo es la valentía, ¿verdad? Y la humildad en sus héroes, ¿verdad? Y ahí tenemos a Hercules nuevamente, ¿verdad? Porque es uno de los principales héroes que se conocen, ¿verdad? Que es más famoso y que Disney pues hizo también la película. Y él demostraba esa humildad, esa valentía, ¿verdad? Ese deseo de hacer el bien, ¿verdad? Y de eso se tratan los mitos. Eso es el theme que presentan los mitos, ¿verdad? Y nos dice, myths often reflect real world events and try to answer questions such as. Nos dice que los mitos frecuentemente reflejan los eventos del mundo real, ¿verdad? Lo que está pasando, por qué está pasando eso, por qué está lloviendo, por qué hay un rayo, por qué o ahora crece el árbol y en los meses de invierno no crece el árbol porque hace frío, ¿verdad? Y también trata de contestar todas esas preguntas, ¿verdad? Que no conocían en ese momento. Preguntas tales como, ¿Who are we? ¿Quiénes somos? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? And where did we come from? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Esas son unas preguntas que hasta el día de hoy, después de miles y miles de años de los seres humanos existir en este planeta Tierra, nos estamos preguntando, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Y al lado le puse the myth of Prometheus, porque los griegos explicaron de dónde venimos y uno de los mitos de dónde venimos es de Prometheus, Prometeo, ¿verdad? Lo crearon y él cogió clay, ¿verdad? Cogió barro de la tierra y nos hizo a imagen de los dioses del Olimpo, ¿verdad? Y por eso somos así estos seres humanos, ¿verdad? Y después la historia sigue cuando Zeus se enteró, se enfogonó, porque no, y por ahí sigue la historia, la vamos a ver más adelante.
pero ese mito de Prometheus, ¿verdad? Explica de dónde venimos. Venimos de la tierra, ¿verdad? Nos creó Prometheus y nos dio esa vida, ¿verdad? Y para qué estamos aquí, pues ese mito explica que estamos aquí para adorar a Zeus, ¿verdad? Según ese mito. Y diferentes mitos explican para qué estamos aquí. Diferentes mitos explican de dónde venimos, ¿verdad? Y esos son los themes que presenta, esos son los temas, ¿verdad? Que se presenta en ese mito, en esa historia, en esa moral o lección que se quiera transmitir, ¿ok? Y vamos a ir ahora por aquí a lo último. Bueno, ya llegamos a lo último, ¿ok? Llegamos a la última slide y aquí está su tarea, su última tarea, ¿ok? Esta sería la tarea 1B. La 1A eran las dos preguntas al principio y está la 1B, ¿ok? Y nos dice, search on YouTube for a myth that you like. You can search in Spanish under mitología or in English under mythology, ¿ok? So, ¿cuál es su tarea? Usted va a entrar en YouTube y va a buscar en YouTube un mito que a usted le interese, ¿verdad? Puede buscar en español con la palabra mitología, que le van a salir un montón de mitos en español, lo puede escuchar en español. Y luego, o si lo quiere buscar en inglés, va a buscar mythology y ahí le van a salir los mitos de miles de dioses y de miles de cosas, ¿ok? Así que van a buscar un video en YouTube de un mito que a usted le agrade. Luego que usted encuentre ese mito, va a, y nos dice ahí, then write the title of the myth and a brief summary of what is the myth about and what happens, ¿verdad? Dice, luego que usted encuentre su mito, usted va a escribir el título del mito y va a escribir un resumen de qué trata el mito, ¿verdad? Y qué pasa en el mito. Esto lo puede hacer en su libreta, pero lo tiene que pasar en Forms, en Teams, ¿verdad? Va a haber un form en Teams donde usted va a escribir este resumen, ¿verdad? Y el título del mito que usted escoja. Mínimo 5 oraciones, ¿verdad? Donde usted explique cómo comienza el mito, cuál es el problema del mito, cómo termina el mito, ¿verdad? Y si quiere también escribir su reacción al mito, súper, le puedo dar hasta punto extra. Así que recuerde, lo puede escribir en su libreta y luego, ¿verdad? Lo escribe en inglés, en Forms, ¿verdad? Donde está la tarea ya en Teams. ¿Okay? Cualquier duda o pregunta, por favor, me escribe por Teams o me escribe a WhatsApp, ¿ok? Al final de este video va a salir el número. Me puede decir, Miss, que ¿verdad? No entendí muy bien aquí y volvemos. Nuevamente, sí, ¿verdad? Antes de preguntar y escribir, vuelvan a escuchar las instrucciones, a ver si la segunda vez que la escuchan es un poquito, ¿verdad? Mejor, ¿ok? Buscan un video en YouTube de un mito que le agrade, puede ser en español, y luego escriben el título del mito y un resumen de 5 oraciones mínimo sobre de qué trata el mito y qué pasa en él, ¿ok? Now, let's go to the last one. Y aquí llegamos. Ya este es el fin. We are in the last slide. Thank you for listening to this whole video. I know it was a little bit long, but the topic is very, very big. The topic is very, very long, okay? And we will be discussing new things about mythology on our next class, okay? Now, here you have my emails. You have 2 emails. You have my phone number. You can text me whenever you want. I don't answer after 4 p.m. Okay, so if you write late at night, I will probably answer the next day. Okay, but you have both of my emails, you have my phone number. Okay, so please write any questions that you have. Okay, now I'll see you on our next class next week. Goodbye.